de este día son las ciencias sociales. Vamos a hablar de las ciencias sociales y se encuentra el tema en la página 126 y 129. Ahí búsquenla en la página 126 a la 129. Ahora, como el tema es bien extenso, solo vamos a ver ahorita 2 páginas, ¿verdad? Porque ahí miren hasta la 129. Pero las otras 2 páginas van a aparecer en la grabación de la clase de sociales que ustedes tienen que ver en la plataforma. Por eso yo siempre entro a plataforma a ver si los niños ven la clase, porque es una clase donde se deja a veces tareas y a veces no las hacen porque no quieren entrar a la plataforma, pero tienen que verla, es una clase que yo no la estoy dando así como esta porque no hay tiempo. Entonces se graba para que ustedes la vean en la tarde. Muy bien. Vamos a darle inicio al tema. Vamos a ver la página 125 y 126 y 127. Vamos a estudiar 2 páginas ahora. Y las otras 2 las van a ver en plataforma ustedes. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Ahí está. Vamos a ver las ciencias sociales. ¿Qué es lo que hacen las ciencias sociales? Bueno, estudian al ser humano en relación con la sociedad y su entorno. Eso es el trabajo de las ciencias sociales. Ciencias sociales. Estudiar al ser humano en relación con la sociedad y su entorno. O sea, lo que rodea al ser humano. Subrayen eso porque es bien importante, ¿verdad? Que esa es la función de las ciencias sociales. Estudiar al ser humano en relación con la sociedad y su entorno. O sea, lo que lo rodea. Además, las ciencias sociales permiten indagar. ¿Qué quiere decir la palabra indagar? Quiere decir investigar o averiguar algo discurriendo o cuestionando. O sea, cuando dice anda a indagar o quieres andar a averiguar qué es lo que te dice, qué es lo que significa eso. Quiere decir indagar, quiere decir investigar o averiguar algo. Entonces, permiten las ciencias sociales indagar y explicar cómo y por qué suceden los fenómenos o problemas específicos de una sociedad, dentro de la sociedad. A veces uno dice, ¿por qué estará pasando esto aquí ahorita en Honduras? Entonces, las ciencias sociales es la que se encarga de investigar, de indagar, de explicar por qué está sucediendo eso. Ustedes pueden decir, ¿por qué será que hay tanto muerto ahorita por el coronavirus? Entonces, hay alguien que se encarga de andar investigando. A través de las ciencias sociales podemos nosotros darnos cuenta que el problema de que haya cantidad de muertos es porque no hay suficientes hospitales ni están bien acondicionados. Entonces uno se da cuenta porque las personas que han investigado eso lo dicen, ¿verdad? Dicen, miren, pues no hay lugar ya la gente tenemos que tenerlas en carpas afuera. Entonces no están contando con los medios necesarios para poder atender bien a los pacientes enfermos. Entonces, de esa manera, ¿verdad? Se ha investigado ese gran problema que tenemos ahorita y que nos está dañando mucho a la sociedad. Muchas personas están muriendo, entonces hay un fenómeno, ¿verdad? Se tiene que investigar. Sin embargo, no pueden enunciar leyes o normas y están sujetas a los cambios en las sociedades. Es verdad, aunque se haya buscado el problema, no se pueden dar leyes, ¿verdad? Mencionar leyes o normas, porque estas van a estar sujetas a los cambios que se dan en la sociedad. Ustedes saben que la sociedad siempre está cambiando, va cambiando casi todos los días, entonces, por eso, ¿verdad? No se pueden mencionar leyes o normas porque estas van a estar sujetas a los cambios en la sociedad, incluyendo los valores de las épocas, de cada época. Miren, niños, no podemos decir, ¿verdad? Porque ustedes saben, ¿verdad? Que la historia es pasado y las ciencias sociales también tienen parte de la historia. Nosotros siempre decimos, puchica, los niños, hablando sobre los valores, dicen, los niños de antes, cuando vivían, dicen los padres de familia, ¿va? Cuando yo estaba pequeña, yo solo obedecía a mi mamá y a mi papá. Solo me hacía una seña y yo iba y obedecía. Ahora estos muchachitos, se puede uno hacer dando muecas y no me van a entender, no hacen caso. Entonces, estamos comparando cómo los valores han ido cambiando a través de las diferentes cambios que se han dado en la sociedad.
Las ciencias sociales utilizan métodos para obtener información y para confirmar o descartar hipótesis. Yo les he dicho, ¿verdad?, que algo que no se ha comprobado es una hipótesis. Mientras no haya una comprobación, ya, ¿verdad?, ya experimentando, siempre se va a dar como una hipótesis. Entonces, las ciencias sociales utilizan métodos para obtener información y para confirmar o descartar las hipótesis. Entonces, las ciencias sociales utilizan métodos para llegar investiga hasta llegar hasta la comprobación, cuando ya no va a ser una hipótesis, sino que va a ser una realidad, algo que se ha comprobado. O primera suposición, que se manifieste algún tema. Ustedes han visto, ¿verdad? Les estoy hablando del coronavirus porque es el tema de actualidad, pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, que desde que inició la pandemia ha habido muchas hipótesis. Les digo hipótesis de cosas que dicen que la OMS hagan esto, que hagan esto otro, que no hagan esto. Son hipótesis que hasta que las llegan a comprobar, entonces ya es, ahora sí ya es verdad, ya es una teoría, ya se puede decir el por qué es lo que sucede con esa enfermedad. Primero nos decían, a la gente se muere, inmediatamente entiérrenla porque va a contagiar. ¿Y qué hacían? Quémenlos, más bien quémenlos, decía la OMS, la Organización Mundial, quémenlos. Pero comenzaron a investigar algunos doctores y dieron cuenta que el muerto no va a transmitir eso. No va a transmitir que está muerto, el virus se muere. Entonces, ya había una hipótesis, ahora ya se confirmó. Ahora ya es una teoría, ya sí se puede decir que es cierto. Entonces, ahí, ¿verdad? Es una del trabajo de la ciencia social, investigar, indagar, confirmar, usando métodos para llegar a lo que es la mera realidad. Los investigadores de las ciencias sociales están influidos por ideas o intereses propios y su manera de ver las cosas. Ellos también, ¿verdad?, están influenciados por eso, ¿verdad?, por ideas que escuchan o por intereses propios y su manera de ver las cosas. Cada quien, ¿verdad?, ve las cosas a su manera. Por eso pueden existir diferentes enfoques relacionados con el mismo tema. O sea, cada quien ve las cosas de diferentes maneras, ¿verdad? Por eso dice, cada cabeza es un mundo. Quiere decir que cada quien observa y dice, yo pienso que es esto y esto. Luego dice otro, no es así. Cada quien tiene diferentes opiniones. Por eso es que a veces nosotros cuando hacemos algún trabajo en la plataforma de un ejercicio donde es la opinión de ustedes, porque ustedes lo van a ver de diferentes enfoques. O sea, cada quien va a tener una opinión diferente. Entonces, por eso es que los maestros no ponemos nuestra opinión, porque puede ser que mi opinión no sea la de ustedes. Entonces, los investigadores también, ¿verdad? Ellos tienen sus ideas, sus intereses propios y su manera de ver las cosas. Por eso existen diferentes enfoques relacionados con un mismo tema. Un tema, y hay personas que también, ¿verdad? Le dan diferente significado a las cosas. Fíjense que una de las cosas que hay que tener mucho cuidado, y saliéndonos un poco de lo que son las ciencias sociales, es las personas que estudian la Biblia. Saben que hay personas que le dan diferente enfoque a la Biblia y la Biblia tiene un solo enfoque, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Por eso dice, cuando los investigadores de las ciencias sociales que están investigando a las sociedades pueden dar diferentes enfoques relacionados con el tema de la humanidad. La interpretación de los hechos enfrenta los objetivos y los subjetivos a su labor. Debe haber una interpretación de hechos objetiva y subjetiva. Un objetivo es cuando uno lo está viendo, lo está palpando, y un subjetivo es cuando solamente lo imagina. Entonces, es importante investigar, ¿verdad? Indagar o averiguar algo que alguien está cuestionando. Si dice alguien, cuestionar quiere decir que cuando nosotros, ¿verdad? Decimos, no, es que eso no es así. Discutimos, ¿verdad? Por algo. Y no, que no es así. Yo creo que no es así. Entonces, es importante investigar, ¿verdad?, para llegar a lo que es la mera realidad. Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene las ciencias sociales. Las ciencias sociales y su importancia. ¿Por qué será que son importantes las ciencias sociales? Las ciencias sociales son importantes porque explican. ¿Qué es lo que explican las ciencias sociales?
En primer lugar, el significado, las causas y las consecuencias de las acciones humanas. Eso es lo que hace las ciencias sociales, explicar el significado de las causas, por qué sucedieron esas cosas en la humanidad, por qué, qué consecuencias traen las acciones que nosotros hacemos. Entonces, eso es lo que hace la ciencia social, explicar el significado. También explican los hechos que han trascendido. O sea, trascendido quiere decir cosas que han pasado, tanto de manera positiva como negativa. Ustedes saben, ¿verdad?, que suceden muchas cosas negativas y cosas positivas. Y entonces, las ciencias sociales se encarga de explicar esos hechos que han pasado. No importa de qué manera hayan sido, de positivo o negativo, pero ellos se encargan de, las ciencias sociales se encargan de explicar. También las ciencias sociales son importantes porque explican cómo encontrar soluciones a los problemas actuales. Imagínense, tenemos un problema actual. Las ciencias sociales, ellos explican de qué manera nosotros podemos solucionar los problemas que se están dando. Y también las diferencias entre las personas y los valores que comparten. Ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros somos diferentes en todas formas. Y las ciencias sociales se encargan de explicar, ¿verdad?, cuáles son esas diferencias entre las personas y los valores que comparten. Saben, cada persona tiene diferencias, pero también tiene valores que podemos nosotros compartir con las demás personas. Entonces, esa es una de las... ¿Por qué es importante las ciencias sociales? Porque ella se encarga de explicar el significado, los hechos y cómo encontrar soluciones y las diferencias entre las personas. Ahora, existe una relación entre lo que son las ciencias sociales y las ciencias naturales. Cuando hablamos de ciencias sociales, estamos refiriendo a la clase que nosotros estamos viendo ahorita, que es sociales, ¿verdad? Aunque antes le llamaban estudios sociales o ciencias, pero se llaman ciencias sociales. No se llama estudios sociales. Estudios porque se estudiaban, pero ahora ya se ha tomado como ciencias sociales. Ustedes pueden ver que en todo lo que nosotros hemos visto de libros hasta ahorita, ustedes pueden ver que hay muchas cosas que se estudian ahí, ¿verdad?, en sociales. Y una de las cosas más importantes que tiene el libro son el ser humano. El ser humano, el lugar donde vive, el continente, cuáles son sus valores, todo eso se encarga las ciencias sociales de estudiarlo. Por eso es una ciencia. Y también están las ciencias naturales que ustedes también estudian. El science, que le llaman, nada más que ustedes lo estudian en inglés, pero es lo mismo en español. Cuando yo daba clase al área de español, yo daba ciencias naturales, igual que lo da la maestra de inglés a ustedes. Nada más que yo la daba en español, daba ciencias sociales y daba ciencias naturales. Entonces, las ciencias sociales y las ciencias naturales están íntimamente relacionadas, o sea que no pueden ir separadas una de la otra, porque se relacionan íntimamente, tienen una relación bien íntima, las dos ciencias. La primera se apoya en el conocimiento científico para conocer con mayor precisión el significado de las manifestaciones sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciencias sociales se apoyan de las ciencias naturales, porque las ciencias naturales también estudian al ser humano. Nada más que lo estudia ya como anatómicamente, cuáles son las partes del cuerpo, cómo es el corazón, cómo todo eso, ¿verdad? Eso estudia las ciencias naturales. Pero las ciencias sociales para poder ser, se apoyan íntimamente, dice, se apoya del conocimiento científico, de lo que las ciencias naturales le puede aportar a las ciencias sociales. Por eso están siempre ligadas. Dice, para conocer con mayor precisión, dice, el significado de las manifestaciones sociales. Ustedes pueden ver a una persona ahí, ¿verdad? Una persona que, por ejemplo, yo veo un señor siempre que anda con la cabeza agachada. Yo le he visto en el centro, yo no sé, aquí por mi colonia, anda por todo San Pedro Sula, ese señor que no endereza la cabeza. Fíjense que ese señor, bueno, las ciencias sociales lo observa, ¿verdad? ¿Y cómo lo podría determinar, verdad? A través de qué problemas tiene ese señor psicológicamente, si está, como dicen, loco, ¿verdad? Que le decimos nosotros, si tiene problemas mentales. Entonces,
las ciencias sociales para poder ayudar a esa persona que anda en la calle, todo que come de la basura, que anda mal vestido, que anda hablando cosas incoherencias en la calle. Una persona, ¿verdad? Las ciencias, pues la sociedad, ¿verdad? Las personas sociales quieren ver qué problemas tiene ese señor, entonces se auxilian de las ciencias naturales, social, de las ciencias naturales, ¿verdad? Viendo ver qué problemas tiene ese señor, qué problemas tiene en su cabeza, neurológicos, psicológicos, ¿verdad? Entonces se unen las dos para poder estudiar un caso como este. Por ejemplo, al estudiar la evolución del ser humano, ustedes saben, ¿verdad? Que nosotros vamos a estudiar cómo evolucionó el ser humano. Entonces, para estudiar la evolución del ser humano, la ciencia las ciencias sociales se va, ¿verdad?, a auxiliar de las ciencias naturales. Ellos, ¿verdad?, a través de ellos van a poder, ¿verdad?, existir diferentes, ellos van a poder, ¿verdad?, ellos van a poder hacer un estudio de eso a través de auxiliándose de las ciencias naturales. Entonces, es bien importante, ¿verdad?, esta relación que existe entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por ejemplo, cuando al estudiar la evolución del ser humano, ¿quiénes auxilian a las ciencias sociales? Pues la antropología. La antropología se auxilia de la genética y la biología. La antropología es social, pero la genética y la biología son ciencias naturales. Y estas les van a ayudar para determinar los cambios sociales por medio del estudio de los cambios biológicos. ¿Cómo evolucionó el ser humano? Ustedes han oído hablar del hombre prehistórico y han visto, ¿verdad?, que a través de la genética y de la biología se han podido estudiar esos cambios sociales que han tenido el ser humano. ¿Quién estudia eso? La antropología, pero la antropología se auxilia de la genética y de la biología para poder realizar el estudio. Más adelante vamos a ver eso sobre el origen del ser humano y vamos a explicar algunas cosas que ustedes pueden pensar. Bueno, ¿por qué la maestra nos habla de que el hombre ha ido evolucionando y las teorías que hay? Cuando es una maestra cristiana que habla de la Biblia como Dios, como su creación. Entonces, vamos a ver más adelante el por qué suceden estas cosas. Muy bien. Para que se den esas cosas, tenemos una de las ramas de las ciencias sociales, que es la historia. La historia proporciona datos y experiencias del pasado. Estas experiencias del pasado se vuelven herramientas. Herramientas son cosas que nosotros podemos usar para entender el presente y visualizar nuestro futuro. Si yo puedo entender el pasado, si yo lo veo, o sea, lo estudio, el pasado, yo voy a poder entender el presente en que estoy viviendo. Y digo, ¿sí? Por eso suceden estas cosas hoy, porque en el pasado se dieron. Y yo digo, bueno, pues vamos a ver si las cosas fueron buenas, las vamos a mantener en el presente, las cosas del pasado. Y en el futuro nos van a visualizar nuestro futuro. Pero si las cosas fueron malas, entonces en el presente tenemos que cambiarlas para que no nos dañe nuestro futuro. Se construye de esa manera una sociedad democrática y dialógica y respetuosa a través, ¿verdad?, de lo que yo he estudiado acerca de la historia. Entonces, ahí pudimos ver nosotros la importancia que hay, ¿verdad?, entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Vamos a ver, seguimos con la clase. Ahí está. Ahí tenemos, ¿verdad?, la historia como ciencia social. Tenemos la historia como ciencia social. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que el objeto de estudio de la historia son los hechos particulares como una batalla o una revolución y los procesos de cambio que ocurren en la sociedad. Para que un hecho histórico se comprenda, se debe relacionar con otros hechos. O sea, ¿cómo yo voy a entender, verdad? Imagínense ustedes que ustedes ya en sectorado han oído escuchar mucho de la Revolución Francesa. Y ustedes vieron, ¿verdad?, que fue un hecho que lo vamos a volver a estudiar, ¿verdad?, en este parcial.
Y ustedes van a ver, ¿verdad?, cómo ese hecho tan importante nosotros nos ha servido, ¿verdad?, ahorita. Que ese hecho que fue en el pasado ha venido a traernos un cambio a nosotros en la sociedad. Porque nosotros, ¿verdad?, en el pasado fue algo que marcó el presente. ¿Por qué nosotros ahora tenemos derechos de igualdad, libertad, fraternidad? Porque unas personas tuvieron una batalla y una revolución en el pasado. Y ese hecho que se dio en el pasado nos está ayudando a nosotros en el presente para que nosotros como seres humanos tengamos derecho a la libertad, tenemos derecho a ser iguales y a ser hermanos. Para que un hecho histórico se comprenda, se debe relacionar con otros hechos. Entonces, aquí nosotros estamos relacionando el hecho del pasado con lo que está sucediendo ahorita, ¿verdad? Que nosotros tenemos que gozar de esa libertad. Además, se contextualiza dentro de un proceso histórico. Siempre que nosotros les estamos hablando de los derechos humanos, nosotros siempre volvemos al pasado, a la historia, y hablamos de lo que son los derechos de que se dieron en la batalla en la Revolución Francesa, porque eso fue algo que marcó la vida de la humanidad, el que ahora nosotros podamos gozar de los derechos humanos. Esto nos permite a nosotros descubrir las causas que originaron estos acontecimientos en la sociedad y en la consecuencia. ¿Qué acontecimientos se dieron ahí? Bueno, ustedes han escuchado la historia, ¿verdad?, de la toma de la Bastilla, que era el lugar donde estaban los presos que los metían ahí porque estaban en contra de las ideas del rey. Y hubo una revolución y tomaron al rey y le cortaron la cabeza, porque en aquel tiempo era la guillotina, ¿verdad? ¿Y cómo marcó ese acontecimiento en la sociedad y qué consecuencias hay hoy? Las consecuencias es lo que nosotros estamos gozando, de que somos libres, que podemos hablar, decir, actuar libremente. Esas son las consecuencias, ¿verdad? Que somos iguales, que nadie es diferente a otro, que aunque tenga dinero, sea pobre o rico, somos seres humanos dentro de una sociedad. Entonces, eso es, ¿verdad?, el objeto de estudio de la historia. Que esos hechos que pasaron, que sucedieron en el pasado, vienen ahorita y nos permite descubrir las causas y los acontecimientos en una sociedad y las consecuencias que nosotros ahora tenemos. Todos los seres humanos protagonizan la historia. Todos somos protagonistas de historia. ¿Saben que ustedes ahorita, ustedes y yo y todos nosotros, sus padres, somos protagonistas de esta historia que se está dando ahorita? Esto va a quedar en la historia porque esto en el nombre de Jesús va a pasar. La pandemia va a pasar cuando se crea la vacuna o que lo que Dios ponga para que se pase esta pandemia, porque ya hace 100 años sucedió lo mismo, una pandemia. Entonces, nosotros ahora somos protagonistas de la historia. Ustedes son protagonistas. Ustedes van a tener muchas cosas que contarle a sus hijos, a sus nietos cuando ya sean adultos. Entonces, van a ser protagonistas de la historia de este hecho tan trascendental en el mundo que es la pandemia del coronavirus. Entonces, todos los seres humanos ahorita somos protagonistas de esta historia. Cada quien tiene algo que contar. El que le dio o el que no le dio la enfermedad va a tener algo que contar. ¿Va? Si a mí no me dio, yo digo, miren que yo no, porque yo no salía, porque yo no salía de mi casa, no dejaba que nadie entrara, y así esto, y lo que me ha pasado durante todos estos 3 meses, casi 4, yo tengo mucho que contar. Lo mismo que ustedes. Muchas cosas importantes han sucedido en su vida. Y los que sufrieron la enfermedad también tienen muchas cosas que contar. Cómo pudieron recuperarse. Entonces, todos los seres humanos protagonizamos la historia. Quienes la investigan y escriben son los historiadores. Yo soy protagonista de la historia, pero los que la van a escribir y la van a investigar son los historiadores. La interpretación de los hechos históricos que ellos van a hacer debe ser objetiva. Es decir, deben tomar en cuenta todos los factores, los testimonios, porque se les va a preguntar a las personas qué ha pasado. Los hechos, aunque no coincidan con el punto de vista que tiene el historiador, sin embargo, en la interpretación también influyen las ideas, los valores y las creencias del investigador, por lo que la historia también es subjetiva. El historiador va a investigar el pasado valiéndose de fuentes, es decir, de objetos, de lugares o documentos de donde va a obtener información fidedigna. No crean ustedes que es fácil el trabajo de un historiador, porque él tiene que investigar,
tiene que hacer una investigación de diferentes fuentes a los cuales que sean fidedignas, quiere decir que sean verdad, que sean reales. Y a través de esas fuentes, él va a poder investigar, ¿verdad? Y va a poder, ¿verdad? Darnos a nosotros o a nuestros hijos, a mis nietos, a los nietos de ustedes, a sus hijos, cuál fue la verdadera historia de lo que ha pasado en este tiempo. Ahí tenemos nosotros cuáles son los tipos de fuentes históricas que utilizan los historiadores, los que se dedican a investigar la historia. Esos son los tipos de fuentes históricas. Este cuadro yo quiero que ustedes me lo hagan en su cuaderno porque necesito que me lo escriban. Están las diferentes fuentes históricas en las cuales el historiador se basa para dar la historia. En primer lugar, tiene las escritas, están las orales, están las materiales, las gráficas, las audiovisuales y las electrónicas. ¿Cuáles están dentro de las escritas? Están los tratados, que escrito todo lo que esté, tratados, leyes, diarios, cartas, libros, periódicos, crónicas. De eso se auxilia el historiador, de las fuentes escritas. Eso, ¿verdad? Imagínense que hay lugares, yo no sé si aquí en Honduras hay, pero en México tienen lugares donde se encuentran bibliotecas de eso, donde hay periódicos antiguos, donde las personas pueden ir a investigar un hecho que sucedió en el pasado. Hay crónicas, hay leyes, hay diarios que han escrito otras personas y de esas se valen los historiadores. Están las orales, que son los relatos de testigos, de testimonios vivenciales y leyendas. Relatos, todo aquello que a uno le narran. ¿verdad? Los orales, todo lo que es hablado es oral. Relatos que a veces mi abuelo me contaba a mí, cosas de Comayagua, de Cabañas, eso es pasado, pero él me lo contaba. Testimonios, personas que habían vivido. Mi abuelo me daba testimonios porque él había estado en ese tiempo. Vivencias son las que uno ha vivido. Y leyendas es como las que aprendimos en español, ¿verdad? Cosas que pueden ser real o no, ¿verdad? Luego están los materiales, son monedas antiguas, construcciones antiguas, utensilios que han encontrado que utilizaban los antepasados, fósiles, animales, fósiles quiere decir huesos, que han encontrado de animales y de humanos, y han encontrado hasta fósiles de plantas. Entonces, todo eso es material que le sirve al historiador para poder dar con la verdadera historia. Están las gráficas, dibujos, pinturas, mapas, murales, graffiti. ¿Han visto los grafitis? Son los dibujos que hacen en las paredes. Graffiti, así, porque no tiene tilde. Fotografías y jeroglíficos. Los jeroglíficos son los que se encuentran en las estelas mayas y en los incas. Y las fotografías de personas que, como yo guardo la de hace del 54 de la huelga bananera, esa es una gráfica que se conserva de hace tantos años, ¿verdad? Que sirve como parte de la historia. Están las audiovisuales, que son películas, programas y publicidad de radio y televisión, CD y DVD, que se han ido recopilando, ¿verdad? Y que me van a servir mucho para yo poder enseñar la historia. Y están las electrónicas, lo más moderno ahorita, que es el internet. A través del internet nosotros podemos irnos atrás, al pasado, y cuántas veces yo les puse en la clase, ¿verdad? Videos de los grandes desastres que sucedieron hace años, millones de años. Les he puesto a través del internet las guerras, que las voy a poner ahorita a ustedes, a los de sectorado, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las vamos a poder ver en un video, porque son cosas que han servido para que nosotros podamos, ¿verdad?, aprender del pasado. Y luego, bueno, esta parte va para la clase de mañana, la grabada, porque no la voy a reír. Ahora, algo que no lo puse acá, ¿verdad?, que me escapó en la página esa, es acerca de ahí aparece en la página, se saltó un poquito esto, las disciplinas auxiliares. Ustedes saben que la historia, pero que las ciencias sociales pueden ver en la página 123, ustedes lo pueden ir leyendo, yo lo voy a tener que leer de mi libro porque no lo puse, era mucha cosa, entonces no lo anoté, pero sí ustedes lo pueden ver, que existen disciplinas auxiliares, o sea, disciplinas quiere decir ciencias que ayudan a la historia para poderle entenderme a las ciencias sociales, para hacer su propio estudio.